Hay noticias, Dori, que tienen que ver con la China, es titular en toda la prensa internacional. Ayer hablábamos aquí de la caída de 1.000 puntos en el índice Dow Jones, el que marca lo que está pasando con las acciones de 33 compañías importantes aquí en los Estados Unidos, todo como consecuencia de la desaceleración en la economía china. Hoy los periódicos dicen que parece que la crisis no puede llegar a ser tan profunda como se especulaba ayer. Sin embargo, la revista The Economist trae un análisis diciendo que lo que pasó en las últimas 24 horas es que, por ejemplo, en Shanghái la caída en las bolsas fue del 8,5%, la más grave en los últimos 8 años. El índice Nikkei en el Japón cayó un 4,6%, el Dow Jones 1.000 puntos, algunas bolsas en América Latina también sufrieron y por supuesto en Europa igualmente. Dice el Economist, la revista The Economist, que todo esto proviene de la devaluación del yuan a mediados de agosto de la moneda china. Pero dice también que la economía mundial está en una etapa de transición, que se están reacomodando las grandes potencias y las intermedias también, pero señala la revista que posiblemente no haya motivo para una alarma tan grande como se pensaba ayer, en el sentido de que el sistema bancario está mucho más sólido ahora que cuando la crisis del 2008, cuando se quebró Lehman Brothers en Nueva York. ¿Fue todo esto una falsa alarma o el Economist está pensando con el deseo y de pronto lo que se nos viene encima a todos los ciudadanos de a pie es más grave de lo que se creía? De momento el Economist ha hecho bien la provisión porque hoy las bolsas están de repente sufriendo un rebote importantísimo. En Europa han despertado en positivo y en Estados Unidos también. Vamos a ver cómo va evolucionando la jornada, sobre todo es importante el cierre, pero después de esa caída, ese lunes negro ayer, de repente hoy estamos teniendo repuntes, que es un poco esta cuestión de la irracionalidad de la bolsa mundial, como el pánico de los inversores. Al final estamos todos en manos del pánico de los inversores y puede pasar de negro a rojo en un segundo. Pero a mí me parece importante este análisis, es decir, es como el cuadro grande de esta situación, es esa transición en la que está la economía mundial, en la que las economías desarrolladas están todavía saliendo de la crisis y buscando esa estabilidad de la recuperación, y tenemos los países emergentes, las economías emergentes que de repente han dado un frenazo y no se sabe muy bien cuál es su sitio. El caso de China, además, a mí me resulta especialmente preocupante, por eso no creo que haya sido una falsa alarma. Realmente creo que tendríamos que haber estado prestando mucha más atención en los últimos 3 meses, primero porque la bolsa china está muy intervenida por el propio gobierno. Entonces ahí ese es un factor de riesgo que quizá no tenemos en otras crisis económicas o bursátiles o en otros terremotos financieros de otros países del mundo. Creo que ahí deberíamos tener un poco de cuidado. Y después porque la manera en la que está afectando al resto de países, a Europa y a Estados Unidos más concretamente, está dando justo en el punto débil de la última gran crisis, la gran depresión que hemos pasado. Ayer la bolsa que más cayó, más de 10 puntos, fue la de Grecia, seguida de la de China y después de la de Argentina. Y en Estados Unidos estamos viendo también cómo esta crisis ha tocado el punto débil de si la Reserva Federal, ahora hay dudas de si va a subir o no los tipos de interés, con lo cual el dólar vuelve a sufrir esta parte, y la caída libre que está teniendo el precio del petróleo, que está en el valor mínimo en los últimos 6 años. Son estas consecuencias las que a mí me preocupan, como el propio problema político de China, que se traduce en un problema económico, está tocando el punto débil de países que todavía no acaban de estar recuperados después de la grave crisis de los últimos 5, 6, 7 años. Yo coincido con Dori, y lo que es más, yo creo que si hacemos un poco la revisión de los antecedentes de otras crisis y los comparamos en términos de magnitud. Yo me recuerdo, por ejemplo, que en 1994, cuando la famosa crisis del efecto tequila en México, que hubo una gran sacudida, fue importante, pero en aquel entonces el peso de la economía mexicana representaba aproximadamente el 2% de lo que era el peso del Producto Interno, Producto Global. En el 98, cuando Rusia se declaró en suspensión de pagos, a raíz justamente por el efecto de la famosa crisis asiática, tuvo una gran sacudida también la economía, pero en aquel entonces la economía de Rusia no representaba más del 2%. Aquí estamos hablando de un país que China, que representa el 15%, que es lo que está generando el producto que está generando China. Entonces, esa es la parte que a mí más me preocupa, el impacto que puede tener ese 15% sobre el conjunto y sobre todo las economías emergentes, como dice Dori. Bien es cierto que Estados Unidos, sus fortalezas son mucho mayores que en el 2008. Bien es cierto que los países como México o América Latina, algunos están mejor preparados, pero otros no tanto. Y otra de las cosas que a mí me preocupa y que resulta inquietante
es esta cultura de la opacidad de los chinos. Nunca sabes realmente qué es lo que está pasando. Nunca. O sea, nunca sabes si es cierto lo que te están diciendo. Durante mucho tiempo se ha dicho que habían crecido a un régimen, a un porcentaje superior al 7%, y ahora hay sospechas bastante bien fundadas que puede ser que incluso no hayan alcanzado ni el 3.5%. Entonces, con lo cual, estos datos de, uno, que no hay acceso a una información creíble, y dos, el peso específico que ya tiene China en el conjunto de la economía y generación de la riqueza, es lo más preocupante para mí. Sí, aquí hay varios factores que hacen de esto una situación muy interesante. Primero que todo, a raíz de la crisis financiera en 2008, China aprobó un paquete de estímulo enorme para su economía que se trasladó a través del sistema financiero chino, que recordemos es estatal, hacia los gobiernos locales. Esto hizo que los niveles de endeudamiento en China se dispararan de una manera alarmante. Creo yo que pasó como del 130% al 230%, casi un 100% del PIB en endeudamiento en cuestión del 2008 a la actualidad. Kenneth Rogoff, el economista muy reconocido, ha dicho que siempre que ha habido un endeudamiento de esta magnitud a lo largo de la historia, ha habido una crisis. También otros analistas como Richard Sharma ha dicho lo mismo. Así que hay varias gente que ha venido previendo esto por muchos años. Ahora bien, la cuestión es la voluntad que tenga el gobierno chino para salirse de esta. Y parte de esto tiene que ver con las reformas que se anunciaron aproximadamente a finales del 2013 en el tercer pleno del Partido Comunista, donde se dijo que se iba a permitir que las fuerzas del mercado tuvieran mayor participación en el aparato económico chino. El temor con esto es de que a los chinos les agarre, les agarre miedo, o sea, las autoridades chinas les agarre miedo sobre las implicaciones políticas de esto y traten de echar para atrás en las reformas económicas que requiere ese país. Ahora bien, mucha gente dice, las posibilidades de una crisis son todavía moderadas, puesto que China tiene billones de dólares en reservas. Esto hace que las autoridades todavía tengan capacidad de intervención. Irónicamente, el hecho de que la banca todavía es propiedad del Estado hace que el Estado tenga mayor control para poder cerrar banca, para poder bajar requisitos de capital, etcétera, y poder contener una crisis. Sin embargo, claramente hay preocupación. Ahora bien, hay tres factores que hay que tener aquí en cuenta sobre lo que está viviendo la economía mundial en este momento. La desaceleración de China, por supuesto, esta transición de China hacia una economía basada en la inversión al consumo. El otro es toda la especulación sobre cuándo la Reserva Federal va a aumentar las tasas de interés. Esto desde hace ya varios, con el fin de relajamiento cuantitativo, y ahora con la discusión sobre las tasas de interés ha tenido un impacto en las monedas alrededor del mundo. Hemos visto como el peso mexicano, pero todas las monedas alrededor del planeta se han venido devaluando con respecto al dólar. Y la tercera es la caída de los precios de las materias primas, también relacionado con la desaceleración de China, pero también relacionado con otras cosas como que hay una sobreoferta, por ejemplo, del crudo aquí en Estados Unidos. Todo esto está confluyendo para que tengamos entonces un 2015 sumamente turbio en materia económica y con un impacto especial para las economías en desarrollo. Una pregunta breve para una respuesta brevísima. Sí. ¿Y qué pasa si aquí la Reserva Federal, es decir, el Banco Central en Estados Unidos, aumenta las tasas de interés? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué pasa con un ciudadano corriente? Bueno, va a aumentar el precio, el valor del dólar va a aumentar, vamos a ver una mayor devaluación en los países en desarrollo y vamos a ver entonces una caída de los precios de las materias primas por la cuestión nominal. Recordemos que los precios de las materias primas están nominados en dólares, entonces si aumenta el valor del dólar, cae la cantidad de dólares que reciben los países en desarrollo por exportar materias primas, y esto entonces va a tener va a poner en aprietos a varias economías alrededor del mundo. Pero en principio esa sería una buena señal, según interpretan los mercados, que es esta cosa irracional que yo nunca he entendido, pero si la Reserva Federal decide subir los tipos de interés es porque interpreta que la economía estadounidense ya está sólida y ya está en una fase de recuperación sólida, y es por estas dudas que está teniendo ahora que el resto de la economía mundial se asusta, porque cree que la Reserva Federal, con estas turbulencias chinas, no considera que Estados Unidos tenga una economía sólida todavía. Esto es lo más interesante. A final de cuentas, el dólar es una moneda global. Lo que haga la Reserva Federal tiene un impacto para todo el mundo, pero lo que cuenta, al final de cuentas, dentro de los criterios de la Reserva Federal sobre aumentar o no la tasa de interés es la economía estadounidense. El resto del mundo les vale. Lo cierto del caso es que, como dice, creo que es John Kenneth Galbraith, no me acuerdo cuál de estos economistas, los economistas son unas personas que se la pasan toda la vida haciendo unas predicciones, media vida haciendo predicciones y la otra media explicando por qué las predicciones no se cumplen. Ya veremos qué pasa.